Feliz sábado de nuevo, hermano. Vamos a estudiar la segunda parte, ¿verdad?, de comunión. En esta mañana que hemos estado estudiando, primeramente en la primera parte, pues estudiábamos el rito de humildad. Y en esta segunda parte vamos a estudiar la cena del Señor, ¿verdad? Y vamos a orar para siempre pedir la dirección divina, ¿verdad?, para que podamos entender este mensaje y después con la ayuda del Señor, pues practicar todo lo que nosotros estudiemos hoy. Vamos a arrodillarnos, pues, hermano. Querido amado Padre Celestial, muchísimas gracias una vez más porque nos da el ánimo, el deseo, ¿verdad?, de adorarte en espíritu y en verdad en esta mañana. Y nos has traído aquí y en esta segunda parte que vamos a estudiar sobre este tema de importancia, sobre este tema de mucha relevancia y solemnidad, permite que nuestros ojos espirituales estén abiertos para que podamos en este día muy especial que tú la derramas sobre tu pueblo. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén. Vamos a continuar entonces con el segundo, ¿verdad? La segunda parte, que es la cena del Señor, ¿no? Con la segunda parte, la cena del Señor. Este rito se le ha dado varios nombres. Con muchos nombres diferentes se conoce. Uno de los nombres es la Eucaristía. Recordemos que en el catolicismo se le llama la Eucaristía. Otro de los nombres es la comunión. Otro de los nombres es el partimiento de pan. Otro de los nombres es la mesa del Señor. Y otro de los nombres es la cena del Señor. Todos esos distintos nombres tienen el mismo significado que es la cena del Señor. ¿A dónde se encuentra registrado este servicio, este magno servicio, esta magna ceremonia? En los evangelios. Y también se encuentra registrado en la carta de Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11. En el Evangelio de San Mateo aparece en Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 29. En el Evangelio de Marco aparece en San Marco 14 del 22 al 25. Y aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y los versículos 19 al 20. Y finalmente Pablo lo registra también y aparece en Primera de Corintios en el capítulo 11 del 23 al 26. Nosotros tomamos juntos todos estos pasajes, se complementan, todos estos pasajes se complementan para formar la base de la enseñanza cristiana de la cena del Señor. Es muy importante de esto. ¿Qué tenemos que decir de la cena del Señor? Que la cena del Señor es una ceremonia, podemos decir, es un rito que viene a reemplazar el rito antiguo de la Pascua. Eso es lo que vamos a ver, es decir, la cena del Señor restituye a la celebración antigua que celebraban los judíos por más de 500 años, por más de 1500 años, que era de la Pascua. De manera que cuando vino Jesús ya no había que celebrar lo pascual, que era Jesús. Entonces había que cambiar esa celebridad y darle un sentido más espiritual, una verdad más espiritual que tenía que ver
con la redención propiamente dicho en la muerte y el sacrificio de nuestro Salvador. Entonces, para poder entender esta cena del Señor, como tiene sus raíces, dice su origen. Entonces vamos a leer un poquito acerca, rapidito, ¿verdad? Acerca de la fiesta de la Pascua, un poquito rápido, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vámonos a Éxodo, hermanos, por favor, en el capítulo 12. Y vamos a leer, no todo, ahí habla todo el capítulo 12 de la Pascua. Vamos a leer algunos versículos ahí interesantes. Voy a leer el 2, ustedes me vayan siguiendo por favor. Éxodo 12:2 primero. Este mes será principio del mes, para vosotros será este el primero en los meses del año, ¿verdad? O sea, comenzaban las fiestas, el año litúrgico, con la primera fiesta. Y dice el verso 3, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, el que estaba más cerca, pues, vecino más cercano, a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Viene cómo debería ser el animal, ¿verdad? Dice que el corderito debía ser el animal sin defecto, será sin defecto, macho de 1 año, tenía que tener esa característica el cordero. Lo tomaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Recordemos esas dos características importantes. Primero sin defecto y después macho de 1 año. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14, 4 días después de este mes, y lo inmolará, o sea, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, y tomarán de la sangre del cordero y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Versículo 8, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, no tenía que ser crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Lo comeréis apresuradamente, rápidamente, dice. Entonces, ¿esa qué cosa es? La Pascua de Jehová. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá ante vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14. Y os será, este es importante, este versículo 14, y este día os será en memoria, o sea, iban a recordar ese día, iban a celebrar ese día, eso es lo que está diciendo, en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Hasta ahí lo vamos a llevar. Entonces, ¿en qué consistía la fiesta de la Pascua? ¿Cuál es el significado? Bueno, la fiesta de la Pascua iba a conmemorar algo, porque al final dice que este día, como lo vamos a hacer ahora, tienen que celebrarlo siempre, hasta un límite iba a llegar hasta que apareciera el Cordero Pascual, que era Cristo Jesús. Entonces sabemos que el Cordero Pascual, más adelante vamos a citarlo, representaba a Cristo. Esta fiesta era simbólica. Esta fiesta se le podía llamar, típica, que representaba a algo real. Era un símbolo que representaba a una realidad que iba a ser futura en ese tiempo. Entonces Dios le dijo cuando lo saca a los egipcios, bueno, van a matar al cordero, van a comérselo asado, le dio las especificaciones, van a tomar la sangre
van a poner la sangre, marcar las casas, ¿verdad? Los dinteles, las puertas de las casas, para que cuando venga la mortandad, la plaga de la mortandad, ustedes, el que esté ahí en la casa, no va a morir. ¿Qué mensaje quería dar Dios a todas las generaciones posteriores? Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar aquí que la fiesta de la Pascua se celebró por 1500 años aproximadamente, entre Moisés, Sinaí y Jesús, allí. Era hasta que Cristo viniera. Después iba a ser reemplazada por otra fiesta, por otra ceremonia que es la Cena del Señor, que es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es importante retomar aquí? Bueno, de que la carne tenía un simbolismo, la sangre tenía también un simbolismo y la fiesta tenía un simbolismo. La fiesta que celebraba, cada año iban a celebrar y acordarse cuando salieron de Egipto y la fecha en que salieron. Lo celebraron el primer año, lo celebraron el segundo año cuando estuvieron en el desierto, cuando estuvieron allá en Canaán, ahí le hicieron las celebraciones y las celebraciones por año. Después vinieron el tiempo de los jueces, vinieron las celebraciones en el tiempo de los reyes, hasta que en los días de Jesús, por generaciones, dice, venía la celebración. ¿Qué recordaban siempre? La liberación de la esclavitud de Israel de Egipto. Eso es lo que celebraba la fiesta. Pero, ¿qué significado tiene para hoy en nuestros días? Tiene un gran significado, y eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? La fiesta de la Cena del Señor, que reemplazó a la fiesta de la Pascua. Ahora, en la fiesta de la Pascua, ¿qué elementos relevantes hay? La sangre. La sangre, al marcarla en la puerta, simbolizaba, representaba que iba a ser protegida esa persona. Entonces la sangre es un símbolo de protección, de redención, liberación. Y la carne que comieran, ¿qué le iba a dar esa carne que comían? Fortaleza, esa nutrición, fortaleza. Comieron apresurada para mientras iban los primeros tiempos por el desierto, ¿verdad? Pero miremos algo. Quiero leerles algo interesante acerca del significado de la Cena del Señor. Quiero leerles, antes de verle, una cita que yo les mencioné en la primera parte. Se encuentra en un manuscrito 27, en el año 1900, donde dice que los ritos del bautismo y la Cena del Señor son dos pilares monumentales, ¿verdad? Como la Cena del Señor reemplaza la Pascua, la reemplaza, quiere decir que el simbolismo, la raíz se la trae de la Pascua, ¿verdad? Y vamos a ver lo que significa esa cita. Dice que los ritos del bautismo y la Cena del Señor son dos pilares monumentales aquí en la iglesia, uno que está dentro y otro que está fuera de la iglesia. Sobre estos ritos, Cristo ha inscrito el nombre del Dios verdadero. Entonces, ¿quiere decir que es importante el bautismo en la iglesia? Sí. ¿Es importante la Cena del Señor en la iglesia? También. Sobre esos dos ritos dice que Cristo ha inscrito su nombre verdadero. O sea que estos dos ritos, celebrarse estos ritos, no es cuestión común. No es cuestión como venimos los sábados a la iglesia, nos sentamos, damos el culto, es un día especial, pero es algo mucho más especial que eso, ¿verdad? Entonces tenemos que celebrarlo con mucha solemnidad, de un carácter muy elevado y exaltado. Bien, ¿en qué consiste la Cena del Señor? Bueno, consiste en que participemos en los emblemas, en los símbolos del cuerpo, lo que va a simbolizar el cuerpo y la sangre de Jesús, a través del vino, que representa la sangre, y a través de ¿qué? Del pan. Entonces, ¿qué significa participar? ¿Y para qué vamos a participar en esto? Dice que lo vamos a hacer como una expresión de fe en nuestro Salvador. De fe, y no solo de fe, de gozo en Él. Y dice que Cristo, dice el comentario bíblico, dice que Cristo está presente para encontrarse con su pueblo en esta ocasión y fortalecerlo. ¿Cuál es la idea, el propósito de esta ceremonia?
es acercarnos más a Dios, reconciliarnos con Dios, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, para que recibamos esa fortaleza de parte de Dios. Si nosotros no nos acercamos a Dios en esta circunstancia, en esta fiesta, no vamos a ser fortalecidos. Quiere decir que la persona que no participe en esta ceremonia, aquí me lo está diciendo, quiere decir que no va a tener fortaleza espiritual. Quiere decir que esto es algo muy importante, hermano. Lo que pasa es que no se le ha dado mundialmente esto en las iglesias la importancia de vida, y se ha transformado, así tengo que decirlo públicamente y aquí que oigan internacionalmente, esta cena del Señor se ha transformado en un rito nada más rutinario, en una rutina, en la inmensa mayoría de las iglesias. Desgraciadamente en nuestro pueblo de Dios así es, pero debe darle un carácter muy solemne y muy elevado a esto, de acercarnos con el Señor. La palabra de Dios dice claramente que Dios se va a acercar a nosotros si nosotros nos acercamos a Él, dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar. Pero si yo no me acerco a Dios a través de esta ceremonia, ¿cómo Dios se va a acercar a mí? Díganme, pensemos eso, meditemos eso. ¿Cómo Dios se va a acercar a mí si no estoy respetando, digamos, los emblemas que Él dejó para que yo me acercara a Él, los medios que Él dejó, que Él estableció, la ordenanza que Él estableció para que nos acerquemos a Él con todo respeto y con toda devoción y con toda solemnidad? ¿Verdad que así es? Vamos al significado de la cena del Señor. Hay un triple significado también, al igual que el rito de lavamiento de pies. ¿Cuál es el primer significado? Conmemoración de la liberación del pecado. Vamos al segundo. Vamos a remarcar el segundo, la segunda parte es un símbolo de la comunión con Cristo. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Es un símbolo de la comunión con Jesús. Por eso decíamos, entraña comunión. Pero también, además de comunión, es una anticipa la segunda venida de Jesús. Nos anticipa. Es una anticipación de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver punto por punto, ¿verdad? ¿Qué conmemoraba la Pascua? Ya lo dijimos. Conmemoraba la liberación de la esclavitud que estuvo Israel en Egipto. Entonces la Pascua es un símbolo de liberación. Era un símbolo. Ahora, como dice que la cena del Señor reemplaza o sustituye a la Pascua, entonces quiere decir que la cena del Señor va a conmemorar también una liberación, pero una liberación más grande que una esclavitud normal, que una esclavitud física, sino que esta va a ser la liberación del pecado. Quiere decir que la conmemoración de la liberación del pecado a través de la Santa Cena es uno de los puntos muy importantes, es uno de los significados espirituales muy importantes, los tres que se contempla ahí. Quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, aceptamos a Jesús, a partir de ese momento estamos renunciando a Egipto, el mundo. Y después cuando venimos a la cena del Señor, estamos haciendo más renuncia al mundo cuando nosotros
nos acercamos a Dios a través de este servicio, entonces estamos renunciando al mundo, estamos siendo liberados del pecado y limpiados del pecado. ¿Verdad que sí? Pero hay algo, voy a leer una cita, pero hay algo importante que decíamos. La carne está representada, allá comieron la carne del cordero, ¿no? La carne espiritualmente a través del simbolismo de los emblemas está representada por el pan, ¿sí o no? Y la sangre está representada por el vino. ¿Para qué servía la sangre? Era una señal de protección, de redención, de liberación. Hoy, ¿qué es la sangre? De protección, ¿verdad? De la muerte física en la Pascua. Ahora, ¿qué es la sangre para nosotros? Es una protección, es una liberación de esa muerte espiritual. Ahora es espiritual la muerte. Entonces, ¿qué tiene más peso? La sangre de Cristo que la sangre de aquel cordero, aquel animalito que era un simbolismo de él. ¿Me están entendiendo? Voy a leer la cita así. Dice que mientras comían la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Conmemoramos su gran sacrificio de la liberación del pecado. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre y desapareció 1500, 1400 y pico de años. El servicio que Cristo establecía, oigamos bien, estamos hablando de la cena del Señor, el servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países. ¿Solo en Estados Unidos? ¿Solo en Nicaragua? Todos los países. Y a través de todos los siglos. A través de todos los siglos. Mientras dure el tiempo de gracia. A través de todos los siglos. ¿Verdad? Y después, allá en la eternidad, vamos a seguir. Entonces, hermanos, dice el deseado de toda la gente en la página 608, que la Pascua fue ordenada como conmemoración de la liberación de Israel de la servidumbre egipcia. Pero ahora vamos con nosotros. El rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar lo que yo les decía, se los voy a leer lo que yo les dije, para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Allá conmemoraban la liberación cada año lo celebraron, alegre la fiesta que hacían. Sí, nos acordamos que nuestros antepasados, nuestros padres fueron esclavos y salieron de Egipto, celebramos la liberación de esa esclavitud. ¿Y ahora qué vamos a celebrar nosotros? Ahora tiene que ser mucho más alegría, mucho más euforia, mucho más gozo, porque aquí lo dice, lo voy a leer. El rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación, repito, obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez, con poder y gloria. Es el medio, digamos bien estas dos últimas líneas, y meditémoslas. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en nuestro favor. Si no nos acordamos de Cristo todo estos tiempos, estos 4 meses, tenemos que acordarnos ahora, como debe de ser. Y eso no estoy diciendo yo que no hay que acordarse de Jesús, hay que acordarse de Jesús diario. ¿Cómo nos vamos a acordar de Jesús, como dice aquí la cita? Obedeciendo, viviendo, cumpliendo con los mandatos de Él. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Un medio para mantener la comunión con nuestro Señor. Es un medio de recordar el gran sacrificio de que Jesús hizo por nosotros y que nosotros no merecíamos ese sacrificio de Jesús. Tenemos que recordar eso. Más adelante vamos a enfatizar sobre eso. Leamos 1 Corintios 5:7, por favor. Miremos 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, esto es importante, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es el Cordero Pascual? Jesús. Por eso Jesús
Con su sacrificio sustituyó aquella fiesta simbólica. ¿Qué decía Juan 1:29 cuando, recuerdan, no voy a leer el versículo, cuando Juan el Bautista estaba predicando, se le acercó y dice, he aquí que venía Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que ese era el verdadero Cordero de Dios, no era el corderito que mataban antiguamente, era un símbolo de él. Dice que la cena del Señor conmemora la liberación del Egipto espiritual. Qué importante eso, ahora hay un Egipto espiritual, ¿verdad? ¿Y cuál es el Egipto espiritual ahora? El mundo. Entonces conmemora la liberación, que nos salgamos del mundo. Cada vez que celebramos la Santa Cena, debemos de celebrar que ya salimos del mundo. ¿Sí? Pero si celebramos y no hemos salido del mundo, y tenemos al mundo aquí en la iglesia, y estamos aquí en la iglesia con el mundo, ¿qué vamos a celebrar? Porque aquí lo dice, la Cena del Señor conmemora la liberación del Egipto espiritual. Quiere decir que cada vez que conmemoremos la Cena del Señor, estamos conmemorando que renunciamos al mundo, que dejamos al mundo. Pero si todavía tenemos algo del mundo, ¿qué problema es ese, verdad? De la esclavitud del pecado, y si todavía hay problemas serios ahí entre nosotros mismos, con pecados abiertos, con pecados manifiestos todavía, ¿qué vamos a celebrar? Así también el sacrificio de Cristo trae liberación de la muerte. Los creyentes son salvos, mire qué importante esto, al participar de su cuerpo y de su sangre. Es importante eso, ¿verdad? Somos salvos al participar ¿de qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo, pero en la forma de vida. Porque si participamos solamente como una manera ritual, para que no me miren y no me echen de ver que yo no tengo relación con Cristo, estamos mal. Participemos en la forma de vida para que eso sea correcto. Vamos a ver el simbolismo del pan y el vino, que representan, son los emblemas que representan el sacrificio magno de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús usó muchas metáforas para ilustrar muchas verdades, muchas figuras, muchos ejemplos. Recuerden que Jesús dijo que él era la puerta en una ocasión, ¿verdad? En otra ocasión dice, yo soy el camino. La pregunta hago, ¿será que Jesús sea un camino real, pavimentado o polvoso? ¿Será que Jesús sea una puerta de madera, de hierro, acero? ¿Será que Jesús dijo que también era el pan de vida? ¿Será que Jesús sea un pedazo de pan integral o un pedazo de pan blanco? No, lo que quiso decir Jesús es mostrar a través de esos símbolos, de esos emblemas, una verdad espiritual. Y eso es lo que nos quiere mostrar hoy Jesús. El pan que comemos no es Jesús propiamente dicho, como dicen algunas iglesias. La Iglesia Católica, a través de la doctrina de la transubstanciación, que ahí va el cuerpo literal de Cristo ahí, en el pan y el vino, y eso no es así. Esa es una doctrina errónea, ¿verdad? Es una doctrina errónea. Ese solamente representa, ¿verdad?, los emblemas, porque se llaman emblemas, símbolos. El pan, el cuerpo de Jesús, y el vino, la sangre de Jesús. Es un simbolismo, una representación. No es algo real. La realidad es Cristo Jesús. Pero como no está Cristo aquí, lo hacemos a través del simbolismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay muchos detalles aquí, pero por el tiempo, pues, ¿por qué debemos comer el pan y el vino? Porque es un símbolo del cuerpo, ¿verdad?, de Jesús, ya lo dijimos. Otra pregunta, pues, ¿por qué el pan de la cena del Señor debía partirse? La Biblia nos da la respuesta. En Isaías, no vamos a leerlo, solo lo voy a leer yo, pues, para que avancemos. Isaías, el capítulo 53, el versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ustedes saben que el pan de la cena se parte, ¿no?, para comerse, el parte. Entonces eso tiene un simbolismo, el partir el pan. Significa que el cuerpo de Cristo fue molido, fue triturado, por eso su cuerpo partido, eso significa. Entonces tiene que partirse. Si no se parte, no hay un simbolismo correcto. ¿Y por qué el vino debía ser sin fermentar y el pan sin levadura? Esa es una buena pregunta. ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa, la levadura? ¿Es un símbolo de qué?
de pecado, entonces no podía representar a Jesús, ¿verdad? Y recordemos algo que dice en Primera de Pedro 1:19, vamos a buscar con respecto a la sangre. Primera de Pedro 1:19 con respecto a la sangre, ¿verdad? Dice, voy a leer el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera humana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, aquí viene lo importante, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si ocupamos un vino fermentado, ya hay contaminación. No puede ser el símbolo de Jesús. El que usa el vino fermentado para una cena del Señor, ese símbolo no sirve, porque hay contaminación, y la sangre de Jesús era sin contaminación. Y el que usa levadura, si se usara levadura, no puede ser un símbolo de Cristo, porque la levadura es un símbolo del pecado. Entonces, y Cristo nunca pecó. Es importante eso, ¿verdad? No voy a leer la cita. Bueno, hay una cita de Elena White ahí que se la voy a leer entonces un poquito rápido. La voy a leer un poquito rápido. Dice: el pan partido y el puro jugo de uva, la Review Angera del 7/6 de 1898. El pan partido y el puro jugo de la uva deben de representar el cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Hijo de Dios. No debe presentarse pan leudado en la mesa de comunión, no debe presentarse pan con levadura. El pan ácimo es el único símbolo correcto de la cena del Señor. No debe usarse nada fermentado, solo se deben usar el fruto de la vid y pan sin levadura. Qué importante es eso. Bien, vamos al segundo significado. Dice que la cena del Señor simboliza la comunión con Cristo. Hay un versículo importante que merece que lo leamos, que nos ayuda para entender esto. 1 Corintios 10:16, busquemos, hermano. 1 Corintios 10:16. 10:16. Dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos, oigamos bien, esto es importante, van los emblemas, miren qué simboliza. La copa de bendición que bendecimos, pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué más dice? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Leo el 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos somos participantes de aquel mismo pan. Entonces, ¿qué simboliza la cena del Señor? Comunión. Comunión, porque dice que el pan representa comunión y el vino representa comunión, y como el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo, entonces unidos los dos representan a Cristo. Entonces Cristo es comunión para nosotros. Nosotros tenemos que entrar en esa comunión con Jesús. O sea, junto a la mesa, cuando nos sentemos a la mesa, quiere decir que estamos en comunión con nuestro Salvador. Así lo dice aquí el comentario bíblico. Junto a la mesa del Señor experimentamos el más poderoso y profundo sentido de comunidad. En esta ordenanza los creyentes renuevan su compromiso de lealtad con Jesús. Así que la segundo símbolo es comunión con Cristo. Primero representaba liberación del pecado y después comunión. Vamos a la tercera, anticipación de la segunda venida de Cristo. 1 Corintios 11:26, anticipación de la segunda venida de Cristo. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. ¿Cuánto tiempo vamos a celebrar la cena del Señor? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un símbolo de comunión. Hasta que Cristo venga tenemos que estar en comunión con Él permanente. Si interrumpimos esa comunión, nos perdemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay algo importante.
aquí dice que todas las veces que comamos hoy, este pan y bebe la copa, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Hay algo importante aquí. Y aquí hay 3 tiempos. Fijémonos bien, aquí menciona 3 tiempos. Es importante que en mente ese versículo. Aquí hay 3 tiempos ilustrados. Hoy, atrás, la muerte de Jesús, y para adelante, segunda venida, reino eterno. Eso quiere decir el versículo. Leámoslo de nuevo. Así pues, todas las veces que comieres ese pan hoy y bebieres esta copa hoy, ¿qué es lo que anunciamos? 2 cosas: la muerte del Señor y la segunda venida cuando Él venga. En otras palabras, la cena del Señor nos hace ver de 2 maneras: una mirada atrás y una mirada adelante. La mirada atrás, hoy, aquí estamos hoy. Esta mirada atrás, adelante, futura, pues. Futura. Y aquí es una mirada retrospectiva, para atrás. O sea, cada vez que celebremos nosotros esta cena, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué vamos a ver hacia atrás? ¿Recordar qué? ¿Conmemorar qué? La liberación del pecado a través del sacrificio de Cristo. Y mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver hacia adelante? Apocalipsis 19:9. ¿Qué dice Apocalipsis 19:9? Vamos a leerlo. Miremos lo que dice Apocalipsis 19:9. Solamente. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿A dónde se van a celebrar la cena de las bodas del Cordero? En el cielo, después de la segunda venida. Es una mirada futura a aquella gran cena que va a haber de Jesús, el Cordero, o de Jesús, el Esposo, con la esposa, la iglesia, los redimidos. Entonces, mirada atrás, el sacrificio de Jesús; mirada adelante, aquella gran cena. Tenemos que imaginarnos que un día vamos a estar con Jesús y ahí vamos a estar celebrándola por eternidad. Qué importante es esto. No sé si lo entendimos, ¿verdad? Pero vale la pena pedirle al Señor que lo entendamos bien, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a ver algo muy importante. Y vamos a ver un problema que hubo en los días de los apóstoles, en la iglesia primitiva, con respecto a la cena del Señor, que fue pervertida, ¿verdad? Y Pablo habla de eso, ¿verdad? Las irregularidades que se estaban cometiendo en la celebración de este rito. Primera de Corintios, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurría, 11 del 17 al 22. Primera de Corintios 11 del 17 al 22. Amén. Pero dice Pablo: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, dice,
oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensión, o sea, divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Me van siguiendo? Cuando dice pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, cuando dice se embriaga ahí no es de vino, no de tanto comer, ¿verdad? Glotonería, para que tengamos en mente eso. Pues ¿qué dice? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Pregunta. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, quiero explicarle algo de historia rapidito, aunque Elena White ahí lo dice, ¿verdad? Pero tal vez no nos da tiempo leer. No nos da tiempo leer una cita de la hermana White, no lo sé si nos va a dar tiempo. Pero miren, vamos a hablar un poquito de historia. Antes, en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad?, de la iglesia de los apóstoles, celebraban el rito de la cena del Señor, ya se celebraba. Y había una costumbre, que lo celebraban, para celebrarlo primero hacían una comida entre hermanos. En la iglesia habían ricos y pobres. Entonces el pobre llevaba su comida, antes de la cena era eso, y el rico llevaba su comida, ponían un banquete ahí, todos comían juntos, no había distinción. Eso era para mostrar armonía, para mostrar que había compañerismo cristiano, ¿verdad? Y para mostrar que nadie era superior al otro. Muy bueno, me miraba esa, fue aprobada pues por los apóstoles, ¿verdad? No era un rito espiritual, pero sí ayudaba a fortalecer el compañerismo para presentarse a la mesa del Señor, que era el rito. Entonces los apóstoles dijeron, está bueno eso. Entonces lo celebraban, comían juntos, los ricos, el pobre, ahí disfrutaban. Dice que ellos lo hacían como un símbolo de gratitud, de agradecimiento que recibían las ricas bendiciones, tanto el pobre como el rico, sean materiales o sean espirituales. Esa era la creencia. Pero vino un tiempo después, que acabo de leer, lo que acabo de leer, Pablo encontró muchas cosas raras en Corinto y se dio cuenta que a la cena del Señor estaba siendo pervertida. Ya no la celebraban de la manera que la celebraban, porque ahora armaban un banqueteo. Y ahora llegaban los pobres con su comidita y se iban a los rincones ya solitos. El rico llevaba el montón de comida, se embriagaba de comida y se la glotonería, ni la quería, la botaba, desperdicio, y aquel pobre estaba comiendo comida pobre. Había disensiones, había problemas, porque esa iglesia dio muchos problemas en ese tiempo, que Pablo tuvo que amonestarla fuerte y solemnemente, ¿verdad? Con amor, pero con rigor, para corregir todos los males que había en esa iglesia. Entonces Pablo inmediatamente da el mensaje, manda la carta para hacer esa corrección, y la corrección se dio, pero eso es lo que se estaba dando, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer. No sé si me va a dar tiempo, como decía, de leer esta cita. Voy a ver si la puedo leer. Dice: los corintios estaban apartando mucho de la sencillez de la fe y de la armonía de la iglesia. Lo que le acabo de decir, continuaban reuniéndose para el culto, pero con corazones apartados unos de otros. Está inspirado, hermano. Habían pervertido el verdadero significado de la cena del Señor, dándole en gran medida el significado de una fiesta idólatra. Se reunían para conmemorar los sufrimientos y la muerte de Cristo, pero convertían la ocasión en momento de banqueteo y complacencia egoísta. Pablo reprocha a los corintios, los reprocha, dice, por hacer de la casa de Dios un lugar de banqueteo y orgía. No solamente había un orgía, un desenfreno, y orgía semejante a un grupo de idólatras, ¿verdad? Las fiestas religiosas públicas de los griegos se celebraban de esa manera. Entonces ellos estaban celebrando fiestas idólatras,
y siguiendo los consejos de los falsos maestros, los cristianos habían sido inducidos a imitar su ejemplo. Estos maestros habían comenzado asegurándoles que no era malo asistir a la fiesta idólatra y que finalmente habían introducido las prácticas en la iglesia cristiana. Pablo continuó dando el orden y el propósito de la cena del Señor y después amonestó a sus hermanos para que no pervirtieran este sagrado rito. ¿Ve? Entonces eso es lo que se daba. Pablo amonesta y vamos a leer lo que viene, a la amonestación que viene. El 1 Corintios 11, 27 al 34. Vamos a leer, por favor. 1 Corintios 11, 27 al 34. Dice lo siguiente. 27. De manera que cualquiera que comiere, Pablo amonestando, por el desorden que había, la irreverencia, el desorden que había, la apostasía que había en cuanto a la celebración de la cena. De manera que cualquiera, dice Pablo a los Corintios, y nos dice a nosotros esta mañana también, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, como lo hacían los Corintios, podemos hacerlo hoy también nosotros indignamente. ¿Qué va a pasar? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sigo leyendo. Por lo tanto, para participar en esta ceremonia, dice Pablo, hoy nos dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué más dice? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Sí, pues nos examinásemos, oiga bien, habla de un examen, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Mire lo que, esas son las consecuencias. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano, ahí Pablo amonestó a la iglesia. Y ahí Pablo le dio el verdadero significado al rito, que es lo que vamos a ver, algunas palabras importantes aquí de esos versículos, que el comentario bíblico en el tomo 6, la analiza esa palabra y miremos lo que dice. El versículo 27 cuando dice indignamente, que comamos indignamente la cena del Señor, ¿qué quiere decir eso? Miremoslo bien. Dice que indignamente significa sin la debida reverencia hacia el Señor. Quiere decir que si hoy participamos en la cena del Señor y no lo hacemos de manera digna, somos en primer lugar irreverentes hacia el Señor, no lo respetamos a Él. ¿Qué significa ser culpado del cuerpo y la sangre del Señor? Tiene un significado. Miremos lo que dice el mismo comentario bíblico. El que no aprecia la incalculable deuda que tiene con el Salvador. ¿Cuál es la deuda que tenemos con el Salvador nosotros? ¿Podemos pagar esa deuda? Es una deuda inmensa que no la podemos pagar. Fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre, su muerte, su cuerpo quebrantado, molido. Dice que si nosotros no apreciamos, ¿cómo lo vamos a apreciar? A través de la participación de este rito, pero no la participación indebida, sino la participación debida. ¿Qué quiere decir? Para participar debidamente, tenemos que tener espíritu de reconciliación, tenemos que tener espíritu de compañerismo y tenemos que ser limpiados por la sangre de Jesús. O sea, tenemos que hacer un autoexamen, para que no llueva todo lo que dijo Pablo ahí. Dice que, mire lo que le estaba diciendo Pablo a los Corintios, por eso es que ustedes están enfermos, les dice, por eso es que ustedes están así, por eso es que ustedes están así, él les dijo, por eso es que ustedes solo en problemas viven, por eso es que ustedes están en apostasía, por eso es que ustedes están... Eso nos dice a nosotros hoy. Igual, nos tomemos con indiferencia este rito. Sigo leyendo. Voy a repetir, el que no aprecia la incalculable deuda que tiene con el Salvador y trata con indiferencia el rito instituido para mantener vívidamente en el pensamiento de los creyentes la muerte de Cristo, es culpable de falta de respeto hacia el Señor. ¿Y qué más? Esta actitud se parece de la que condenaron y crucificaron al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que quiere decir. Quiere decir
según el comentario bíblico, no lo digo yo, que el que participe indignamente en la cena del Señor no hace los preparativos correctos y la va a tomar porque quiere tomarla para que lo miren o qué sé yo, pues qué sé yo qué, dice que es culpable como lo que quiere decir que matamos a Jesús. Allá lo mataron, hoy también lo matamos. ¿Usted quiere matar a Jesús? Yo no lo quiero matar. Matamos, la culpa es igual al que mató a los que participaron en la muerte de Jesús. Lo dice aquí el comentario bíblico, está en la página 759, 760, tomo 6. ¿Es serio esto, no? Esto ya lo sabemos, pero hay que refrescarlo siempre. El que manifiesta tal actitud en la cena del Señor podría ser considerado como el que rechaza a su Señor y por lo tanto comparte la culpa de los que le dieron muerte. O sea, en el juicio, el que participe indebidamente le anota en el libro. Ahí está anotado. ¿Se muere usted? Terminó. El que participe indebidamente, ya estamos en juicio, ¿sí o no? Estamos siendo registrados en los libros, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros motivos. Y si hacemos algo indebido, anotado. No le importó mi sacrificio, dice Jesús. Pero celebramos la cena del Señor y venimos ahí con un traje bueno y participamos ahí con reverencia y pasamos y esto. Pero fue mentira. Fue una apariencia. Fue mentira. No seamos mentirosos. Con el Señor no seamos mentirosos, porque a Él no lo engañamos, engañamos aquí a uno, pero al Señor no lo engañamos. No seamos mentirosos. Por eso es. Y el que no la toma está separado. Estamos en un problema. Si la tomo mal, estoy mal. Y si no la tomo, estoy mal. Porque estoy separado de Él, no lo estoy siendo irreverente a Él, no lo tomo en cuenta, ni respeto. Estamos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Humillarse al Señor, arreglarnos con el Señor, arreglarnos con nuestros hermanos. Eso es lo que hay que hacer. No le demos tanta vuelta a la mente que sí, que voy a arreglar lo que sí, que ya. Si quiere ser salvo, porque usted no garantiza que usted no muera hoy en la noche o mañana. Y está anotado todo eso. Sigue leyendo, hermano. Lástima el tiempo, ¿eh? ¿Qué significa? Pruébese cada uno a sí mismo. Del verso 28. Esa frase es muy importante que el comentario bíblico la remarca, la recalca y la enfatiza. El creyente, nosotros los que vamos a participar, debe antes de participar en la cena del Señor repasar con oración. Yo les he venido diciendo, aquí no podemos hacer semana de oración, que eso debe de hacerse, pero aquí no podemos hacerla. Pero debería de hacerse una semana de oración, pero no podemos porque no van a venir todos. Pero cada quien en su casa debe hacer eso, preparativo, ¿verdad? El creyente debe, antes de participar en la cena del Señor, repasar con oración y cuidado su vida cristiana. A ver, con oración y cuidado, ¿qué ha pasado en mí, en mi vida espiritual? Y sentirse seguro de que está preparado para recibir las bendiciones que proporciona la participación de este rito. Seguro. Debe preguntarse, cada uno de nosotros, preguntémonos, si cada día experimento la muerte al pecado. Pablo decía, cada día muero. Preguntémonos, ¿he muerto al pecado? ¿Qué problema tengo yo? Y el nuevo nacimiento al Señor. Si está triunfando, preguntémonos si estamos triunfando en la batalla contra los pecados que nos acosan. Cada quien sabe cuál es su pecado que lo acosa. Puede ser la mentira, si es mentiroso todavía. Puede ser el enojo, si es enojado todavía. Puede ser el chisme, si es chismoso o chismosa todavía. Si hablo palabras desenfrenadas, todavía puede ser eso. Si hablo palabras incorrectas, todavía puede ser eso. Recordemos que somos juzgados por nuestras palabras, esa es la palabra de Dios también. De toda palabra sosa que hablan los hombres en el día del juicio, dice, vamos a ser juzgados. ¿Qué más dice? Sí. Y si es correcto su proceder para con los demás. Ya estoy aquí en la iglesia y estoy enemistado con aquel. Medio le hablo ahí solo por no dejarlo, medio saludo ahí de mentir, un saludo mentiroso, ahí está.
Aquí lo dice. Dios lo mira eso. Dios lo nota eso. El fingimiento Dios lo nota. La hipocresía Dios la nota. ¿Ah? Deben examinarse las palabras, los pensamientos, los hechos y también los hábitos de devoción personal. Ahí es donde tenemos muchos problemas, en los hábitos, por eso es que caemos tan rápidamente. Nuestra devoción personal es deficiente. Hay que estudiar, hay que orar mucho, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que levantarse de mañana, como el estudio que hemos tenido, para encontrarse con el Señor y recibir la frescura del rocío, la presencia de Él de madrugada, como lo hacía David, como lo hacía Jesús, como lo hacía Isaías, como lo hacían los grandes hombres. Mi devoción personal, estoy estudiando la Biblia, estoy creciendo espiritualmente, estoy dando el mensaje. Y esto último de esta parte, ya vamos cerca. Los creyentes no deben de considerar este rito solo como una ceremonia conmemorativa. No, solo pedir la muerte de Cristo como un suceso histórico. No, esto es mucho más. ¿Qué es en sí la esencia de este rito? Es un recordativo de lo que el pecado le costó a Dios y de lo que el hombre le debe al Señor. O sea, ¿qué nos recuerda? Que estamos endeudados. Nos recuerda que estamos endeudados. Eso nos recuerda que tenemos una deuda y que no podemos pagar esa deuda. Eso nos recuerda, no tiene que recordar siempre, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son los requisitos ahora para la participación? Voy a leer una cita para que la miremos. Nadie debe de excluirse de la comunión porque está presente alguna persona indigna. Cada discípulo está llamado a participar públicamente de ella y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal. Yo no puedo ser juez, ni ustedes pueden ser juez de señalar a la persona, después vamos a decir, a menos que tenga un pecado, ya vamos a mencionar eso, de señalar a la persona porque es indigna, porque no sé si en su pensamiento, en su palabra, no podemos señalarlo, dice. Que participe, ella sabrá por qué participa. Nadie puede decir, ¿por qué le dieron la él? A menos que esté en disciplina, que no puede participar. Pero ahí todo el mundo puede participar si hace la debida preparación. Si no la hace, nadie puede detenerlo, come juicio para él. Dice el deseado de toda la gente, eso es buen consejo para la iglesia 542, deseado de toda la gente 612, dice, el ejemplo de Cristo prohíbe la exclusividad en la cena del Señor, dice. Es verdad que el pecado abierto excluye a los culpables, el pecado abierto sí, no puede participar, el que anda en pecado abierto y está en disciplina no participa. Esto lo enseña claramente el Espíritu Santo, pero fuera de esto nadie puede pronunciar juicio, ninguno de nosotros podemos ser juez del otro. ¿Y por qué participó si es mal hablado? No sé si ya se arrepintió, no lo sé. ¿Y por qué participó si es chismoso? Él no es digno que él participe, no somos jueces. Ahí verá él. Por tanto, dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma así de aquel pan y beba aquella copa, pues cualquiera que comiere este pan o bebiere esa copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí lo dice. El que come y bebe indignamente, juicio come y bebe, para sí no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, ¿para quién es la cena del Señor? Para los cristianos. Los niños no participan. Los que no son bautizados tampoco pueden participar hasta que se bauticen. No pueden, los niños no pueden participar, el que está en disciplina no puede participar. De ahí cualquiera puede participar si hace la preparación debida. ¿Cada cuánto debemos celebrar la cena del Señor? La Biblia de Espíritu y Profecía no dice cada cuánto, pero sí tiene que ser menor de un año, lo dice el Consejo Inspirado, con más frecuencia. Voy a leerlo rápido. ¿Qué dice 1 Corintios 11:26? Vamos a leerla. Dice ahí mismo 11:26,
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El comentario, la frase todas las veces que bebieres, ¿qué indica el comentario? No indica cuán a menudo debe celebrarse la cena del Señor. No aparece en el Nuevo Testamento ninguna otra instrucción, dice, concerniente a la frecuencia con que debe celebrarse la cena. Pero aquí está una cita inspirada. En Dones Espirituales, en inglés, traducida, tomo 3, página 228. Miremos lo que dice Dones Espirituales, Spiritual Gift. La salvación de los hombres depende de una aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Aquí viene lo importante. Por tanto, la cena del Señor no debería ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la Pascua anual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cena del Señor no podemos celebrarla como la Pascua cada año, porque es un tiempo muy largo. Se acumulan muchos pecados, un tiempo, la relación con Cristo después de romper mucho tiempo. Tiene que ser menor de un año, tiene que ser un tiempo prudencial. 6 meses todavía es largo, un tiempo menor. En las iglesias lo celebran 3 meses, es buen tiempo. Hay otros que pueden celebrarlo, nosotros lo celebramos cada 4 meses. Hay iglesias de otras denominaciones, iglesias que la celebran cada mes, pero es muy corto el tiempo. Cada 15 días, y la iglesia católica lo celebra diario, pues, que eso no es correcto, ¿verdad? Porque se vuelve una tradición, se vuelve un vicio, se vuelve una rutina. 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Vamos a concluir para terminar. El servicio de comunión ofrece sus grandes dones de salvación. ¿Cuáles son los dones de salvación que ofrece el servicio de comunión? El cuerpo y la sangre de Jesús. Simbolizado ¿por qué? Por el vino y el pan. El pan representa a Jesús como persona, no es Jesús, representa a Jesús como persona. El jugo de uva es un símbolo perfecto de su sangre expiatoria, recordándonos el alto precio que Dios pagó por nuestro rescate. Termino. Esta celebración debe ser un regocijo, espero, para nosotros, porque nos garantiza la presente comunión con Cristo y la futura gloria de su reino. ¿Qué nos garantiza? Presente comunión y la futura de su reino. Entonces, este rito es de suma importancia. Así que, hermanos, tengamos un feliz sábado y roguémosle a Dios que hagamos los preparativos necesarios para que participemos de esta cena del Señor. Ojalá todos participemos, ojalá todos arreglemos nuestros problemas y estemos a cuenta con el Señor. Ojalá que esta semana hagamos los preparativos necesarios e importantes. Vamos a tener palabras de oración, hermano. Arrodillémonos. Padre divino, Dios de la misericordia, gracias por habernos instruido en esta mañana, en la primera parte del rito del servicio de humildad y ahora en esta segunda parte del rito de la cena del Señor. Ayúdanos para que verdaderamente actuemos con reverencia y actuemos con dignidad en la participación de este rito. Ayúdanos, Señor, en esta semana, fortalécenos, ayuda a cada hermano. Ayúdanos para que nos reconciliemos contigo y con nuestros semejantes, nos pongamos a cuenta, Señor. Y como tu palabra dicen que nuestros pecados sean negros como la grana, pero van a ser emblanquecidos, que sean rojos como el carmesí, y van a ser emblanquecidos también con la sangre preciosa del Cordero Pascual, que murió por nosotros. Gracias, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos esto. Amén.